Prepárate. La geografía de los lugares más fríos del planeta es más salvaje, más extraña y mucho más sorprendente de lo que jamás imaginaste. Y cuando llegues al final de los datos entenderás exactamente por qué lo digo. 35. El aeropuerto donde el frío congela los aviones en minutos. En aeropuerto de Yakutsk, en plena Siberia Oriental, las temperaturas invernales pueden caer por debajo de los menos 50 grados Celsius, creando uno de los entornos operativos más extremos del planeta para la aviación. Aquí, los aviones no pueden apagarse completamente durante las escalas largas, porque el combustible puede empezar a gelificarse y los sistemas hidráulicos fallarían en cuestión de minutos. Incluso las ruedas pueden adherirse al suelo helado si no se toman precauciones especiales. Lo más impactante es que los técnicos trabajan constantemente para mantener los motores en funcionamiento parcial, mientras los pasajeros esperan en condiciones que serían impensables en otros aeropuertos. Además, los vehículos de servicio deben mantenerse encendidos todo el tiempo y cualquier error logístico puede convertir una operación rutinaria en una emergencia técnica debido al frío extremo. 34. El lago que explota en invierno. En Lago Abraham, cada invierno ocurre un fenómeno visual tan bello como peligroso. Miles de burbujas de metano quedan atrapadas bajo el hielo cristalino, formando capas que parecen congeladas en el tiempo. Estas burbujas se originan por la descomposición de materia orgánica en el fondo del lago, que continúa incluso a temperaturas bajo cero. Sin embargo, lo verdaderamente extremo es que estas acumulaciones pueden liberar gas inflamable si el hielo se rompe o se perfora. En algunos casos, una simple chispa podría provocar una pequeña explosión. Este fenómeno convierte al lago en un espectáculo natural impresionante, pero también en un recordatorio de las fuerzas invisibles que siguen activas incluso en los lugares más congelados del planeta. 33. La ciudad donde el aliento se convierte en cristales. En Harbin, durante los inviernos más intensos, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados Celsius, lo que provoca que el vapor de la respiración se congele instantáneamente en el aire. Este fenómeno genera pequeñas partículas de hielo que pueden verse flotando alrededor del rostro, creando una especie de niebla brillante en condiciones de luz adecuadas. Este frío extremo ha dado lugar a uno de los festivales más famosos del mundo, el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. Las esculturas hechas con bloques extraídos del río Songwa no solo resisten semanas sin derretirse, sino que pueden mantenerse intactas incluso bajo iluminación constante, algo imposible en casi cualquier otra ciudad del planeta. 32. El desierto más frío del mundo. Aunque suele asociarse el frío extremo con zonas polares, el desierto de Gobi es uno de los lugares donde las temperaturas pueden caer drásticamente en cuestión de horas, llegando hasta los menos 40 grados Celsius en invierno. Este contraste es brutal, ya que en verano puede superar los 40 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los climas más extremos del planeta. Lo más sorprendente es que, a pesar de su aridez, el Gobi experimenta nevadas intensas que pueden cubrir dunas enteras. Estas condiciones hacen que la vida aquí sea especialmente dura para los nómadas y la fauna local, que deben adaptarse a cambios térmicos que en otros ecosistemas serían letales en cuestión de horas. 31. El lugar habitado más frío de América del Norte. En Utqiagvik, el frío no solo es extremo, sino persistente durante gran parte del año. Las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 45 grados Celsius y durante el invierno polar, el sol no aparece durante más de 60 días consecutivos. Lo impactante es cómo esta oscuridad y frío extremos afectan la vida diaria. El agua potable debe transportarse en camiones porque las tuberías se congelarían y las casas están construidas sobre pilotes para evitar que el calor derrita el permafrost y desestabilice las estructuras. Es un ejemplo claro de adaptación humana al límite climático. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 30. El hielo que canta bajo tus pies. En el lago Baikal, el lago más profundo del mundo, el hielo invernal produce sonidos inquietantes que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Estos ruidos, que incluyen crujidos, explosiones y vibraciones profundas, se deben a la expansión y contracción del hielo en respuesta a cambios bruscos de temperatura. El fenómeno es tan intenso que puede parecer que el lago está vivo. En algunas ocasiones, las placas de hielo se desplazan con tal fuerza que generan grietas gigantes en cuestión de segundos. A pesar de esto,
El hielo es lo suficientemente transparente como para ver varios metros hacia abajo, creando una experiencia tan fascinante como intimidante. 29. La base científica donde el frío rompe el metal. En estación Vostok se registró la temperatura más baja jamás medida en la Tierra, menos 89,2 grados Celsius. En este entorno, el frío es tan extremo que el metal puede volverse quebradizo y romperse como si fuera vidrio. Los científicos que trabajan allí deben seguir protocolos extremadamente estrictos, ya que la exposición sin protección puede causar congelación en menos de un minuto. Incluso respirar profundamente puede ser doloroso debido a la sequedad y el frío extremo del aire, lo que convierte cada tarea en un desafío físico constante. 28. El río que fluye bajo hielo sólido. En Río Lena, durante el invierno, el agua sigue fluyendo bajo una capa de hielo que puede superar el metro de espesor. Desde la superficie, parece completamente congelado, pero debajo continúa una corriente poderosa e implacable. Este fenómeno crea situaciones peligrosas, ya que el hielo puede parecer estable cuando en realidad es frágil debido al movimiento del agua. Además, en primavera, el deshielo genera enormes bloques de hielo que se desplazan violentamente, provocando inundaciones repentinas en las regiones cercanas. 27. El pueblo donde los coches nunca se apagan. En Oymyakon, considerado uno de los lugares habitados más fríos del mundo, los residentes dejan sus coches encendidos durante horas o incluso días. Esto se debe a que, si el motor se apaga, el aceite se espesa tanto que volver a arrancarlo puede ser imposible. Las temperaturas aquí han descendido por debajo de los menos 67 grados Celsius, y la vida cotidiana está completamente adaptada a este frío extremo. Desde escuelas que solo cierran a temperaturas inferiores a menos 52 grados Celsius hasta mercados al aire libre donde la carne se vende completamente congelada, todo funciona bajo reglas que desafían la lógica de climas más templados. 26. El mar que se convierte en carretera. En el mar de Ojotsk, durante el invierno, el hielo marino se vuelve tan grueso que permite el tránsito de vehículos en ciertas zonas. Estas carreteras de hielo son utilizadas para transportar suministros a regiones remotas, sin embargo, lo extremo es su inestabilidad. El hielo puede fracturarse sin previo aviso debido a corrientes oceánicas y cambios de temperatura. Cada año hay incidentes donde vehículos quedan atrapados o deben ser rescatados en condiciones extremadamente peligrosas. 25. El volcán rodeado de hielo perpetuo. El monte Erebus es uno de los volcanes activos más australes del planeta y está rodeado por un entorno donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados Celsius. Lo más impactante es que mantiene un lago de lava permanente en su cráter, algo extremadamente raro. El contraste entre el calor volcánico y el frío extremo crea formaciones únicas de hielo, conocidas como chimeneas de hielo, que emiten vapor constantemente. Estas estructuras pueden crecer varios metros y son tan frágiles como espectaculares. 24. La tormenta que congela en segundos. En Saskatchewan, las tormentas de viento combinadas con temperaturas de menos 40 grados Celsius pueden generar sensaciones térmicas de hasta menos 60 grados Celsius. En estas condiciones, la piel expuesta puede congelarse en menos de 30 segundos. Lo más extremo es que incluso los materiales sintéticos pueden volverse rígidos y quebradizos. Las gafas, por ejemplo, pueden romperse al mínimo impacto y los dispositivos electrónicos dejan de funcionar correctamente, lo que convierte cualquier exposición al exterior en un riesgo serio. 23. El glaciar que se mueve como un río lento. El glaciar Lambert es el glaciar más grande del mundo y aunque parece estático, se desplaza constantemente a lo largo de kilómetros. Este movimiento es tan lento que resulta imperceptible a simple vista, pero puede alterar completamente el paisaje en escalas de tiempo geológicas. Lo impresionante es que su masa es tan enorme que influye en la gravedad local y en el comportamiento del hielo circundante. Además, su avance puede generar grietas gigantescas que representan un peligro mortal para cualquier expedición. 22. El lugar donde la nieve nunca se derrite. En Meseta Antártica Oriental hay zonas donde la nieve que cae no se derrite jamás. En lugar de eso se compacta lentamente durante miles de años, formando capas de hielo que contienen registros climáticos del pasado. Estas capas permiten a los científicos estudiar la atmósfera de hace cientos de miles de años, pero también muestran lo extremo del entorno. Las temperaturas son tan bajas y la radiación solar tan débil que el derretimiento es prácticamente inexistente incluso durante el verano antártico. 21.
el tren que atraviesa el frío absoluto. El ferrocarril transiberiano atraviesa algunas de las regiones más frías del planeta, incluyendo zonas donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 40 grados Celsius durante semanas. Este viaje no solo es largo, sino también un recorrido por uno de los climas más hostiles del mundo. Lo más impactante es que las vías deben ser constantemente monitoreadas, ya que el frío extremo puede deformar el metal. Además, los trenes están equipados con sistemas especiales para evitar que los frenos y mecanismos se congelen, asegurando que puedan seguir operando incluso en condiciones límite. 20. El pueblo donde el frío detiene el tiempo mecánico. En Verkhoyansk, uno de los pocos lugares del planeta que compite directamente con Oymyakon por el título del sitio habitado más frío, los relojes mecánicos tradicionales pueden dejar de funcionar durante el invierno. Las temperaturas, que han alcanzado los menos 67,8 grados Celsius, afectan tanto a los lubricantes internos que los mecanismos simplemente se paralizan, como si el tiempo mismo se congelara. Pero el impacto del frío va mucho más allá de los objetos. En este lugar, el sonido se comporta de manera extraña. El aire extremadamente denso transmite las ondas sonoras de forma diferente, haciendo que ruidos lejanos se escuchen con claridad inusual. Un perro ladrando a varios cientos de metros puede parecer sorprendentemente cercano, lo que añade una sensación inquietante a un entorno ya de por sí extremo y aislado. 19. El lugar donde el combustible se convierte en gel. En Norilsk, una de las ciudades más septentrionales y frías del mundo, el diésel puede empezar a solidificarse cuando las temperaturas caen por debajo de los menos 40 grados Celsius. Este fenómeno, conocido como gelificación, convierte el combustible en una sustancia espesa que no puede fluir correctamente a través de los motores. Para evitarlo, se utilizan mezclas especiales de combustible y sistemas de calefacción constante en los vehículos. Aún así, los fallos son comunes y los motores pueden detenerse en medio de la nada. Lo más extremo es que Norilsk, además de ser una de las ciudades más frías, también es una de las más contaminadas, lo que crea una combinación única donde el frío extremo y la actividad industrial generan condiciones ambientales extremadamente hostiles para la vida humana. 18. El aeropuerto donde las pistas se deforman por el frío. En aeropuerto de Iqaluit, el frío no solo afecta a los aviones, sino también al propio suelo. El permafrost sobre el que se construyen las pistas puede expandirse y contraerse con los cambios de temperatura, generando grietas y deformaciones que deben ser reparadas constantemente. Esto convierte el mantenimiento en una tarea continua y crítica, ya que cualquier irregularidad puede poner en riesgo los aterrizajes. Además, las nevadas y el hielo requieren una limpieza constante. Pero incluso los equipos utilizados para despejar la pista pueden fallar si no están diseñados específicamente para operar en temperaturas extremadamente bajas. 17. El fenómeno donde el aire corta la piel. En Winnipeg, las llamadas ventiscas del Ártico pueden generar una combinación letal de viento y frío. Aunque la temperatura real pueda ser de menos 30 grados Celsius, el viento puede hacer que la sensación térmica descienda por debajo de los menos 50 grados Celsius, creando condiciones donde el aire literalmente puede causar dolor físico inmediato en la piel expuesta. Este fenómeno no es solo una incomodidad, es un peligro real. La congelación puede comenzar en cuestión de minutos y la exposición prolongada puede causar daños permanentes en los tejidos. En estas condiciones, incluso tareas simples como caminar unas pocas cuadras se convierten en desafíos que requieren planificación, protección adecuada y rapidez. 16. El lago que permanece líquido a temperaturas imposibles. En Lago Vostok, escondido bajo casi 4 kilómetros de hielo, existe un cuerpo de agua líquida que ha permanecido aislado durante millones de años. A pesar de estar rodeado por temperaturas extremadamente bajas, el lago no se congela debido a la presión del hielo superior y al calor geotérmico proveniente del interior de la Tierra. Lo más fascinante es que este lago podría albergar formas de vida completamente desconocidas, adaptadas a condiciones extremas de oscuridad, presión y frío. Su estudio no solo ayuda a comprender mejor la vida en la Tierra, sino que también sirve como modelo para buscar vida en lunas heladas como Europa, de Júpiter, Luna Europa.
15. El puerto donde el mar se congela alrededor de los barcos. En Murmansk, uno de los puertos más importantes del Ártico, el mar puede comenzar a congelarse incluso alrededor de embarcaciones en movimiento durante los inviernos más duros. Aunque la ciudad se beneficia de corrientes cálidas que mantienen parte del puerto operativo, el hielo sigue siendo una amenaza constante. Los barcos deben estar equipados con cascos reforzados y en muchos casos necesitan la ayuda de rompehielos para navegar. Lo impactante es que el hielo puede acumularse rápidamente sobre las cubiertas debido al agua salada congelada por el viento, añadiendo peso extra que puede desestabilizar las embarcaciones si no se elimina constantemente. 14. La ciudad donde los edificios están anclados al hielo eterno. En Tixi, las construcciones no pueden apoyarse directamente sobre el suelo como en otras partes del mundo. Esto se debe a que el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado, puede derretirse si recibe calor, provocando el colapso de estructuras enteras. Por esta razón, los edificios se levantan sobre pilotes elevados, permitiendo que el aire frío circule por debajo y mantenga el suelo congelado. Este diseño, aunque efectivo, crea paisajes urbanos únicos donde las casas parecen flotar sobre el terreno, una adaptación arquitectónica directa a uno de los climas más extremos del planeta. 13. El lugar donde la nieve absorbe el sonido. En Parque Nacional Denali, durante el invierno, el paisaje cubierto de nieve actúa como un enorme aislante acústico. La nieve fresca contiene aire atrapado entre sus cristales, lo que reduce drásticamente la propagación del sonido. Esto crea un silencio casi absoluto, donde incluso los ruidos más cercanos parecen apagados. Lo más inquietante es la sensación psicológica que produce. La ausencia de sonido puede desorientar a los visitantes, haciendo que el entorno se sienta irreal, como si el mundo hubiera sido completamente silenciado por el frío. 12. El fenómeno donde el hielo crece hacia el cielo. En Mar de Ross se forman estructuras conocidas como flores de escarcha o frost flowers, delicadas formaciones de hielo que crecen sobre la superficie del mar congelado. Estas estructuras pueden alcanzar varios centímetros de altura y se desarrollan cuando el aire extremadamente frío entra en contacto con el hielo marino recién formado. Lo más sorprendente es que estas formaciones concentran sal y químicos en niveles muy altos, creando microambientes únicos. Aunque parecen frágiles y decorativas, desempeñan un papel importante en los procesos químicos de la atmósfera polar, influyendo incluso en la formación de nubes y en la composición del aire. 11. El lugar donde las sombras pueden congelarte. En Domofuji, una de las zonas más elevadas y frías del continente, la radiación solar es tan débil que cualquier sombra puede marcar una diferencia térmica significativa. Estar a la sombra puede hacer que la temperatura percibida descienda drásticamente en comparación con la exposición directa al sol. Este contraste extremo significa que incluso pequeños movimientos pueden cambiar la sensación térmica de manera notable. En condiciones donde la temperatura ya es extremadamente baja, esta diferencia puede ser crítica, afectando tanto a equipos científicos como a la seguridad de los investigadores que trabajan en uno de los entornos más hostiles del planeta. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. El fenómeno donde la ropa se vuelve rígida como madera. En Yellowknife, durante los inviernos más extremos, la ropa mojada puede congelarse en cuestión de minutos al ser expuesta al aire libre. Las temperaturas, que con frecuencia descienden por debajo de los menos 40 grados Celsius, hacen que el agua atrapada en las fibras textiles se solidifique rápidamente, transformando prendas flexibles en estructuras rígidas que prácticamente se sostienen por sí solas. Lo verdaderamente impactante es que este fenómeno no solo ocurre con ropa, sino también con otros materiales cotidianos. Cuerdas, mochilas e incluso el cabello humano pueden endurecerse al instante. En algunos casos documentados, personas han mostrado camisetas congeladas que se mantienen en posición horizontal como si fueran tablas. Este tipo de condiciones demuestra cómo el frío extremo no solo afecta al cuerpo humano, sino que altera por completo las propiedades físicas de los objetos más comunes. 9. El lugar donde los neumáticos se rompen como vidrio. En Carretera de los Huesos, una de las rutas más aisladas y extremas del planeta, el frío puede hacer que los neumáticos pierdan su elasticidad natural.
A temperaturas inferiores a menos 50 grados Celsius, el caucho se vuelve tan rígido que puede agrietarse o incluso romperse bajo presión como si fuera vidrio. Este fenómeno convierte cualquier viaje en un riesgo constante. Los conductores deben utilizar neumáticos especiales diseñados para temperaturas extremas, pero incluso estos pueden fallar. Además, el aislamiento de la región significa que una avería puede convertirse rápidamente en una situación de supervivencia, ya que la exposición al frío en caso de quedar varado puede ser letal en muy poco tiempo. 8. El sitio donde el aire pesa más que en cualquier otro lugar habitado. En Ulaanbaatar, durante el invierno, el aire frío y denso queda atrapado en la cuenca donde se encuentra la ciudad, creando una inversión térmica extremadamente intensa. Aunque no es el lugar más frío del planeta en términos absolutos, esta combinación hace que el aire se sienta más pesado y difícil de respirar. Lo más extremo es que esta densidad del aire, sumada a la contaminación, genera una de las peores calidades del aire del mundo durante los meses fríos. El frío actúa como una tapa que impide la dispersión de contaminantes, creando una atmósfera espesa que agrava las condiciones de vida. Es un ejemplo de cómo el frío extremo puede amplificar otros problemas ambientales hasta niveles críticos. 7. El fenómeno donde el hielo se convierte en cuchillas. En Glaciar Perito Moreno, durante el invierno austral, las tensiones internas del hielo pueden provocar fracturas repentinas que generan bordes increíblemente afilados. Estos fragmentos, al desprenderse, pueden caer con una fuerza devastadora, creando un entorno extremadamente peligroso incluso a distancia. Lo más impresionante es que este glaciar está en constante movimiento, avanzando varios metros por año. A medida que el hielo se desplaza, se acumula presión que eventualmente se libera en forma de rupturas espectaculares. Estas fracturas no solo son visualmente impactantes, sino que también muestran la enorme energía contenida en estas masas de hielo aparentemente inmóviles. 6. El desierto blanco donde puedes deshidratarte por frío. En valles secos de McMurdo, uno de los lugares más áridos del planeta, las temperaturas extremadamente bajas y los vientos constantes eliminan casi toda la humedad del ambiente. A pesar de estar rodeado de hielo, este lugar es técnicamente un desierto. Lo más sorprendente es que las personas pueden deshidratarse rápidamente sin darse cuenta. El aire seco extrae la humedad del cuerpo con rapidez y la sensación de sed disminuye en climas fríos, lo que hace que el riesgo pase desapercibido. Este entorno extremo demuestra que el frío no siempre está asociado con abundancia de agua utilizable, sino todo lo contrario. 5. El punto donde el frío altera la percepción del tiempo. En base Amundsen Scott, situada exactamente en el eje más austral del planeta, el concepto mismo de día deja de tener sentido durante gran parte del año. Aquí el sol no sale ni se pone diariamente, sino que permanece visible durante aproximadamente 6 meses seguidos antes de desaparecer por completo durante otros 6. Este fenómeno, conocido como día y noche polar, transforma la experiencia humana de una manera radical, eliminando por completo cualquier referencia natural del paso del tiempo. Lo verdaderamente extremo no es solo la ausencia de ciclos solares, sino cómo el cuerpo humano reacciona ante ello. Sin amaneceres ni atardeceres, el cerebro pierde uno de sus principales reguladores biológicos, la luz. Esto provoca trastornos del sueño, fatiga crónica, pérdida de concentración e incluso episodios de desorientación temporal, donde los días se sienten indistinguibles entre sí. A esto se suma el aislamiento absoluto, ya que durante el invierno no hay vuelos posibles y temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 70 grados Celsius, creando un entorno donde la percepción del tiempo puede volverse difusa, lenta o incluso opresiva, como si el mundo entero estuviera suspendido en una pausa interminable. 4. El lugar donde el hielo atrapa burbujas de hace miles de años. En capa de hielo de Groenlandia, el hielo no es simplemente agua congelada, sino un archivo natural que conserva la historia atmosférica del planeta. A lo largo de cientos de miles de años, la nieve que cae se compacta lentamente, atrapando pequeñas burbujas de aire entre sus capas. Con el tiempo, estas burbujas quedan selladas a profundidades enormes, preservando muestras intactas de la atmósfera de épocas remotas.
Lo más impactante ocurre cuando los científicos perforan estos núcleos de hielo. Al extraerlos, liberan aire que no ha estado en contacto con la superficie desde antes de que existieran las civilizaciones humanas e incluso antes de que el Homo sapiens dominara el planeta. Analizando estas burbujas pueden medir concentraciones antiguas de dióxido de carbono, metano y otros gases, reconstruyendo climas de hace más de 800.000 años. Este fenómeno no solo revela la estabilidad de las regiones más frías de la Tierra, sino que también demuestra cómo estos entornos extremos han funcionado como cápsulas del tiempo perfectamente conservadas, protegidas por temperaturas que rara vez permiten cualquier tipo de alteración. 3. El lugar donde el frío puede encoger materiales sólidos. En Domo A, el punto más alto de la meseta antártica y uno de los lugares más fríos jamás medidos, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 80 grados Celsius de forma recurrente. En este nivel extremo de frío, la energía térmica de los materiales disminuye tanto que sus átomos vibran menos, provocando una contracción física medible en prácticamente cualquier sustancia sólida. Este fenómeno, aunque invisible a simple vista, tiene consecuencias enormes. Estructuras metálicas pueden tensarse hasta el punto de deformarse o fracturarse, los cables se vuelven más rígidos y frágiles, y los instrumentos científicos pierden precisión debido a cambios microscópicos en sus dimensiones. Incluso los lubricantes dejan de funcionar correctamente, afectando mecanismos internos. Por esta razón, todo lo que se utiliza en Domo A, desde sensores hasta edificios, debe diseñarse con tolerancias extremas y materiales especiales capaces de soportar estas contracciones sin fallar. Es un entorno donde incluso las leyes más básicas de la física cotidiana se sienten exageradas, llevadas al límite por el frío constante. 2. El récord absoluto que ningún humano podría soportar. En Antártida Oriental, específicamente en pequeñas depresiones del hielo detectadas mediante satélites, se han registrado temperaturas cercanas a los menos 98 grados Celsius, el valor más bajo jamás medido en la superficie terrestre. Estas zonas actúan como trampas naturales de aire frío. El aire denso y extremadamente helado desciende y queda atrapado, acumulándose hasta alcanzar niveles térmicos que rozan lo inimaginable. A este nivel, el frío deja de ser simplemente una condición ambiental y se convierte en una barrera absoluta para la vida humana. La inhalación de aire tan frío puede causar daño inmediato en los pulmones, provocando congelación interna de los tejidos respiratorios. La piel expuesta no solo se congela en segundos, sino que puede sufrir daños irreversibles casi instantáneamente. Incluso los materiales más resistentes fallan, plásticos se quiebran, metales se vuelven frágiles y las baterías dejan de funcionar por completo. Este punto representa el límite físico del frío natural en la Tierra, una frontera donde el planeta se vuelve completamente inhóspito para cualquier forma de vida compleja sin protección tecnológica extrema. 1. El lugar donde el frío vence a la gravedad del agua. En Cataratas del Niágara, uno de los sistemas de cascadas más poderosos del mundo, el invierno puede transformar completamente un paisaje que normalmente simboliza fuerza y movimiento constante. Durante olas de frío excepcionales, el agua que cae y salpica en el aire se congela antes de completar su recorrido, formando capas de hielo que crecen progresivamente sobre las rocas y la superficie del río. Lo más impresionante es la ilusión que se genera. Enormes secciones de la cascada parecen completamente detenidas, como si el tiempo se hubiera congelado junto con el agua. Sin embargo, bajo esa capa sólida, millones de litros siguen fluyendo cada segundo, invisibles desde el exterior. En eventos históricos particularmente extremos, el hielo ha llegado a formar puentes naturales sobre partes del río, lo suficientemente sólidos como para soportar el peso humano, lo que llevó a personas a caminar sobre ellos, una práctica extremadamente peligrosa que ha causado accidentes mortales. Este fenómeno representa una de las demostraciones más impactantes del poder del frío, la capacidad de dominar visualmente incluso una de las fuerzas más persistentes de la naturaleza. El flujo incesante del agua impulsado por la gravedad. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre los lugares más extremadamente fríos de nuestro planeta, cuéntanos, ¿cuál dato te impresionó más? ¿Alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos en geografía mundial. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Nos vemos en el video!